E a Kadochikov, com o deporte. Ex-presidente de FIFA, Sepp Blatter, advertiu seu sucessor Gianni Infantino de milagro que espera de Jay, pero está alertar o presidente novo de traidor não. Preparado bom, incluso se o mundo está apoiado e está avisado palavra bonita e corda, assim que você está revestul de presidente, amigo não te virá o piscar, esta palavra de Sepp Blatter. E se me dá a tese, não sou bolista de seleção. Dr. Vargas de Sebedara vai presidir treino de seleção de softball e até cada pelotero individual y lo tabac para mirar si tiene progreso. Bueno, hoy en la noche hicimos un test de potencia anaeróbica para evaluar la respuesta ante un corrido de las bases, o sea, de home a home. O sea, se toma el tiempo y la respuesta cardiovascular a esa carga. Normalmente los atletas que tienen problemas de resistencia tienen problemas de recuperación. Entonces nosotros tenemos que ahora hacer unas ecuaciones y calcular los porcientos con cada cual se recupera después de terminada la carga. Lo más importante no es el test hoy, o sea, hoy es una base inicial porque el test lo repetimos dentro de 8 semanas para evaluar cuál ha sido el progreso. Eso es básico en todos los deportes. El control médico del entrenamiento es hoy para evaluarlo contra él mismo en el tiempo. Después, si el entrenamiento no está funcionando o el atleta no está mejorando, porque ya ellos tienen una batería de pruebas que se hicieron en Semedar, en el laboratorio. Se le hicimos 6 tests en el laboratorio de flexibilidad, de fuerza, de balance muscular, de grasa, la composición corporal. Y este era un test de terreno que teníamos planificado con el entrenador. Y hasta ahora, ¿cómo ve todo? Hay diferentes inicios. Hay atletas, usted sabe que en un equipo siempre hay atletas que tienen más avances que otros. Yo pienso que para iniciar la preparación como no están tan mal. O sea, el resultado de los resultados de los atletas, quizás la composición corporal un poco, algunos pasados de peso, pero la flexibilidad en algunos existe dificultades. Vi hoy en la prueba que hay algunos que necesitan trabajo aeróbico, resistencia, trabajar la resistencia. O sea, después se hacen indicaciones individuales a cada atleta y el entrenador, por supuesto, hace un plan individual para corregir los problemas que cada cual tiene, además de la parte técnica, que esa sí la trabaja él. O sea, la parte física es importante. Ellos están haciendo muy buena preparación física. Los niveles de fuerza de las piernas, de potencia de las piernas, en algunos están muy bien, en otros no tan bien. O sea, siempre los valores oscilan sobre la media, alrededor de la media de equipos de softball que hemos tenido datos de otros lugares, ¿no? Siempre tratamos de hacer eso. Así que van a dar información al manager, hey, ese muchacho tiene que trabajar más, así va a ser. Todas las pruebas tienen una conclusión, pero tienen una recomendación de que este atleta necesita resistencia, este atleta necesita fuerza, aquellos necesitan flexibilidad y el entrenador, por supuesto, tendrá que hacer un plan para desarrollar eso, porque repito, dentro de 8 semanas estamos repitiendo las mismas pruebas. Y si no hay una progresión, ¿qué dice? No entrenaron bien o el plan de entrenamiento estuvo mal, algo pasó. Después veremos las causas, pero nosotros somos diagnóstico de la performance del atleta, de cómo está el atleta, y después veremos las razones. También lo hacemos, Semedar lo hace con otros deportes, los estamos haciendo, o sea, también estamos tratando de hacerlo. El softball es un deporte que está preparándose para buscar la clasificación para los centroamericanos. Pienso que es una buena oportunidad. De todas maneras, es el inicio de este proceso de proyecto que Andy ha creado con esta selección. Y pienso que sí, hay muchos muchachos que tienen mucho potencial desde el punto de vista de las evaluaciones. Buen desarrollo de la fuerza, buen desarrollo de la flexibilidad. Otros no tanto. La edad, recuerde que también hay diferencias de edades en el equipo, y unos tienen más que otras, pero en sentido general pienso que el diagnóstico está bastante aceptable. Así que... Y Aruba Bank te informa que falta solamente 158 días para el Juegos Olímpicos start. Mira, Diana anda a pasar rápidamente para Juegos Olímpicos Arrancasari. Ronnie no viene a ver, no sabe, pero aquí un rato nos informa qué motivo que Ronnie no viene a ver. Francis?
Net me quero mostrar o que eu como vai fim de semana. Daqui um rato nós te conta como vai. Mas agora nós estamos para ver